Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Magna Presencia. Gracias a todos los que entraron a este nuevo episodio. Hoy les traigo este capítulo nuevo que les ha estado hablando de los 12 poderes del hombre o centros de poder, que me gusta decirle, inspirado de este libro que es de Charles Fillmore, que aquí se los voy a dejar por si les interesa. Pero hoy les voy a explicar el segundo poder, que es la fortaleza, la verdadera fortaleza del hombre, que se encuentra atrás de nuestra, o sea, como tipo glándula, atrás de nuestra columna vertebral, en la base. Entonces, pues les quiero explicar qué es lo que representa, cómo la podemos trabajar y cómo podemos ir practicando el utilizarla de manera correcta, porque en sí ya la estamos utilizando, pero lo hacemos desde el subconsciente, y al hacerlo consciente es cuando ahora sí empezamos a transformar las cosas de manera ideal y perfecta para nuestra alma. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la palabra fortaleza? También aquí mucho de lo que les voy a hablar es respecto a Jesús, el Maestro Jesús y los 12 apóstoles, pero no lo explico tanto desde un aspecto religioso, lo explico más desde un aspecto simbólico, o sea, es como antes lo hablaban en un lenguaje simbólico para que los que lo tenían que entender, pues lo entendieran, pero no todo es literalmente como como lo decían antes o en la Biblia o así. Entonces, es un lenguaje simbólico. Entonces, la fortaleza representa la estabilidad y la inmutabilidad. O sea, la palabra. Para mí, de ahí viene, es lo que yo les quería decir, la fortaleza viene de nuestra palabra. En griego, Andrés significa hombre fuerte. Entonces, el apóstol que representa la fortaleza o trabajaba con ese aspecto era Andrés, que representa literalmente el hombre fuerte. Luego aquí les agregué, el origen de todo está en el reino de las ideas, o sea, nuestra mente divina o la mente divina del universo de Dios, como tú lo quieras ver, o sea, en el subconsciente. Y la dualidad en el ser humano es una elección diaria entre la energía masculina y la energía femenina para encontrar el equilibrio. El hombre más fuerte es el que confía en su fortaleza de su espíritu. Entonces, ahí les dejé una frase clave. El hombre siempre está en constante, o sea, en la tercera dimensión estamos en constante como elección entre los dos extremos de la energía masculina y femenina, que aquí en esta dimensión lo definimos como bueno y malo, que en sí no hay algo completamente bueno o completamente malo, o sea, depende de cada persona. Pero en el ser humano lo que yo he observado es que día a día es una elección constante entre esas dos polaridades, y la meta es encontrar ese balance o ese equilibrio entre esas dos polaridades que están en nosotros. Por el simple hecho de ser seres electromagnéticos, o sea, tenemos mente y corazón. Y la clave está aquí en la unión, o sea, en la palabra entre nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, en este libro, aquí hay un lenguaje simbólico con el vencimiento de Goliat por David, que ilustra la supremacía del espíritu sobre la materia, o sea, el espíritu sobre el ego. Y se los quiero leer porque se me hace muy buena lección o como metáfora que nos puede ayudar a entenderlo mejor. Entonces, dicen, el vencimiento de Goliat por David ilustra la supremacía de lo espiritual sobre lo material. Goliat confió en su armadura que representaba el poder protector de la materia y de las condiciones materiales, o sea, el ego. David, la fortaleza espiritual, no tenía armadura o protección material. El poder de David se incrementó por la confianza de la inteligencia divina, a través de la cual vio el punto débil de la armadura de Goliat. Con la onda de su voluntad concentrada directamente en este sitio débil, envió un pensamiento que destrozó la frente del gigante. Este incidente ilustra lo fácil que es superar las condiciones aparentemente fuertes en lo personal y material
cuando la mente del espíritu entra en acción. David se sentía seguro de sí mismo porque había matado al león que destruía sus ovejas. El león es la bestia en el hombre. Cuando ésta se vence o preferiblemente se transmuta en energía más refinada, el león se convierte en la poderosa fortaleza espiritual. La vida de Sansón, según se declara los jueces, indican las distintas tendencias de la fortaleza de la conciencia humana y su tradición y final. Sansón realizó todo tipo de acrobacias pero finalmente Dalila, una mujer filelista, le robó su fuerza y al rasurar su cabeza mientras él dormía sobre sus rodillas. El cabello representa la vitalidad. Con el principio vital se separa el cuerpo humano, la fuerza con él. El cuerpo se debilita con la pérdida de su vitalidad y finalmente parece. Entonces ahí vamos a hablar primero de lo que representaba Goliat y David. Lo que ahí se refieren es cuando yo les expliqué, por ejemplo, en el tema de las heridas del alma o de la infancia, que les hice un capítulo por cada herida y les mencioné que cuando tenemos heridas, que casi todos los seres humanos tenemos heridas de la infancia o del alma, nos ponemos máscaras que en realidad no es, hasta ahí mismo se los dije, es un acto heroico porque es la manera en la que nos protegemos desde un aspecto no negativo, pero desde un aspecto de protección que son máscaras que nos van a ayudar a no sufrir más de lo que estamos sufriendo. Pero en sí el punto es quitar esas máscaras que no nos representan y quitarnos, como ahí se los mencioné, que David se quitó sus armaduras, mostrar tu esencia tal y como es, y así vas a poder vencer al ego porque estás por medio de la fuerza de tu espíritu, de la mente universal, o sea, confiando, que es lo que les dije, que el primer poder básico del hombre es la fe en que todo va a estar bien. Entonces, si tú le das ese poder al espíritu, a tu yo superior, de que te guíe sin tener que tener máscaras o una armadura, todo va a estar bien, porque estás actuando desde el amor y la confianza en lugar de actuar desde el miedo o desde el ego. Y desde mi perspectiva, o sea, un ejemplo que yo les puedo dar desde cómo yo lo estoy viviendo, es que, por ejemplo, yo tenía la herida del abandono. Entonces, primero, el primer paso fue hacer consciente que tengo esa herida activa o la tenía activa. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Hacerlo consciente. Después, lo, lo siguiente fue aceptarlo, o sea, de que hacerlo consciente y ver de dónde se creó esa herida, aceptar que lo tengo y desde ahí, desde esa aceptación, puedo aceptar que he estado actuando con una personalidad herida. Y ahí me puse máscaras. Una de las máscaras que se pone la gente que tiene esta herida es hacerse la víctima o no hacerse responsable de su propia vida. Entonces, cuando sucedían problemas, pues en lugar de actuar desde mi esencia real, que es el amor, actuaba desde el miedo y desde actuar como víctima. Y por eso les digo que no existe ni el mal ni el bien, porque a lo mejor alguien más que cuando estaba en esas situaciones pudo haber juzgado o dicho, está mal Vanessa, y en sí sí estaba actuando desde una máscara, pero hay un trasfondo. Entonces, también a mí, al entender eso, me hace tener compasión también conmigo misma y con los demás, porque no conozco qué hay más allá de esa máscara. Entonces, bueno, aprendí a quitarme a esa máscara poco a poco, en identificar cuándo se activa, hacerle saber a mi niño interior de que, oye, Vane, no necesitas hacerte la víctima para resolver estos problemas. Puedes hacerte responsable desde el amor, el perdón, la aceptación, la responsabilidad, eh, y lo que en verdaderamente eres, que es pureza o tienes la fuerza espiritual del espíritu. ¿Y cómo vas a sacar esa fuerza? Pues por medio de primero la aceptación, la fe y la palabra, o sea, en cómo te expresas, no solamente en tus palabras, o sea, la voz, sino también cómo accionas, cómo te expresas, cómo se expresa tu cuerpo y tu alma y tu espíritu en esas situaciones. Por eso es que ahí es vencer a ese ego con el espíritu. Y en sí, también aprendí que no es una guerra, me dan ganas de llorar, no sé por qué,
no es una guerra entre el ego y el espíritu, o sea, no es una lucha, sino es más bien hablarle con amor a esa persona, a esa personalidad herida de ti mismo. Porque si yo trato de luchar con ese ego, va a salir más ego todavía, porque obviamente me voy a sentir con más sufrimiento, con más dolor. Pero si le hablo con amor a a mi yo interno herido, pues es más fácil y es lo que verdaderamente eres, estás actuando con el espíritu. Entonces, eso hay que verlo en lo micro y lo macro, como dice Hermes o Tot, como es arriba es abajo, y esa ley la tengo siempre presente. Entonces, el amor y la compasión hacia ti y hacia todo es la clave. El tratar de luchar contra ti mismo o contra lo demás solo va a causar más y más y más repetir ese patrón desde el miedo. Entonces la clave siempre tráigalo presente que es el amor, pero el amor hacia ti y hacia lo demás. Y no vamos a ganar nada tratando de luchar o sea, puedes dar tu punto de vista y tu opinión y tu perspectiva y aprender a poner límites, pero desde el amor. Ok, quería darles esa clave. Y también aquí les puse que sobrepasar los primeros 3 chakras nos van a dar la clave para vibrar en amor, porque una cosa es, o sea, es fácil decirlo, pero a lo mejor es difícil hacerlo. Pero aquí les puse esto porque todos tenemos muchos chakras, pero tenemos los 7 principales que son los que pues están de moda básicamente. El primero representa la raíz, pero cuando está bloqueado se bloquea por el miedo. El segundo representa la fuerza de voluntad, pero cuando está bloqueado es el ego. Y el tercero es el... No, el segundo es... Sí, y el tercero es la fuerza de voluntad y cuando está bloqueado es procrastinar. Y el segundo es tener dignidad y merecimiento y cuando está bloqueado es el ego. Entonces, si el primero se bloquea con miedo, el segundo se bloquea cuando tenemos ego y el tercero se bloquea cuando procrastinamos, identificar en nosotros mismos si estamos repitiendo esos patrones nos va a ayudar a transformarlo con amor y compasión en nosotros mismos, a tener seguridad, a tener dignidad, a tener fuerza de voluntad y esos 3 aspectos básicos nos van a ayudar a tener amor, que es el cuarto chakra, o sea, tomar esa acción por medio desde subirlo hacia el quinto chakra y utilizar esa fuerza de voluntad en nuestra expresión. Entonces, si yo ya pasé esos 3 primeros chakras, que es el ya no voy a actuar desde el miedo, no acepto ese miedo, no acepto actuar desde ese miedo, no acepto actuar desde el ego, no acepto actuar desde la procrastinación, lo amo, lo vibro en mí y ahora puedo expresarme con fuerza, que es la verdadera fortaleza, expresarme desde el amor y la compasión, porque ya sobrepasé ese chakra, entonces ahora sí tengo conciencia y me siento unida hacia el cosmos. Y ahí ya están los 7 primeros chakras en alineación. Y aquí les dejé una clave que les puse, la confianza más fe en Dios puede mover montañas, que es la verdadera fortaleza. También les agregué aquí, el cuerpo tiene cerebros locales y centros nerviosos que funcionan por la acción de la mente. Conscientemente solo usamos el cerebro de la cabeza, pero deberíamos aprender a pensar a través también de nuestras células, hacer esa unión con nuestro organismo. Entonces, utilizándolo conscientemente, todo tendrá una conciencia alineada y vamos a poder vibrar completamente desde el amor y actuar completamente desde el amor, que es lo que les dije que somos seres electromagnéticos, o sea, recibimos y damos información. Por eso esto se los estoy explicando porque así como se los estoy explicando energéticamente, también lo manifestamos físicamente. Y nosotros al recibir esa luz solar o eléctrica, si no la transmutamos de manera correcta, se puede como quedar atrapada esa energía y cuando sale de nosotros, o sea, también porque somos seres electromagnéticos, también expandimos la información, ya no sale pura. Y aquí como último,
como frase o fórmula, que me gusta hacer fórmulas al final de estos videos, les puse pensamientos elegidos desde el amor y la compasión, con también unirlo en nosotros mismos, más palabras elegidas, porque ya tenemos esa conciencia clara, es igual a la fortaleza del ser en acción. Y lo más importante aquí es la constancia y la coherencia, que es lo que les he hablado también de la coherencia entre nuestros pensamientos, entre nuestras palabras y entre nuestras acciones. Y al tener esa coherencia en esos tres aspectos, con constancia vamos a poder mover montañas, literalmente, si es lo que tú quieres. Pero bueno, espero que les ayude este video, que es el segundo centro de poder del hombre, la fortaleza real del espíritu, y pues que lo empecemos a practicar, porque pues yo también lo estoy practicando en este momento, y ya el siguiente o los que vengan pues ya les explicaré cómo los he estado trabajando yo. Pero bueno, los quiero y los veo en el siguiente video. Bye.